Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una cálida bienvenida a todos ustedes a este seminario web de ICH dedicado a la leucemia linfocítica crónica en un momento especialmente emocionante y transformador para el campo. ASH 2025 una vez más nos ha brindado una gran cantidad de datos, pero en LLC sobre estrategias de primera línea, terapias de duración limitada, patrones de resistencia y control a largo plazo de la enfermedad. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a uno de los principales arquitectos de esta evolución. Y es un verdadero placer y un honor dar la bienvenida al doctor Osman Al-Sawaf de Colonia, Alemania, cuyo trabajo sigue marcando el estándar de rigor y relevancia clínica en la investigación sobre la LLC. Quizás hayan visto su reciente publicación de vanguardia en el New England Journal of Medicine, que se publicó simultáneamente con su presentación fundamental, y se alza como una contribución de gran relevancia histórica, que ya está ejerciendo una influencia notable en la práctica y provocando un intenso debate en toda la comunidad global. Así que en esta sesión el doctor Asawaf ha tenido la amabilidad de aceptar guiarnos a través de los datos más impactantes y que cambian la práctica en LLC presentados en ASH 2025, ayudándonos a distinguir los verdaderos cambios de paradigma de los avances incrementales. Y con la misma importancia, traducir estos resultados en la toma de decisiones en la vida real para los pacientes. Y este es precisamente el espíritu de la Academia Internacional de Hematología Clínica, trayéndoles al experto líder mundial, juntos para decodificar la complejidad, desafiar el dogma y hacer avanzar el campo sin fronteras. Doctor Asawaf, felicitaciones una vez más por tu destacado logro y gracias por acompañarnos hoy. Esperamos con interés sus comentarios. El piso es tuyo. Muchas gracias, profesor Mopsi, por la generosa introducción. Es realmente un placer estar aquí en este seminario web y compartir algunos de los datos que se han presentado sobre la LLC en la ASH de este año. Fue un ASH muy ocupado en términos de presentaciones sobre LLC. Tuvimos 3 sesiones clínicas sobre LLC. Tuvimos la plenaria, tuvimos la sesión de última hora donde también se incluyó la LLC y también tuvimos una interesante sesión biológica traslacional sobre LLC. Así que hubo mucho trabajo y datos para nosotros en la comunidad de LLC en el ASH de este año. Así que intentaré resumir los hallazgos clave que ya tienen cierta relevancia clínica para nosotros como médicos en cuanto al manejo de la LLC. Y he seleccionado algunos resúmenes. Todos los que han estado en Orlando saben que es un lugar muy particular donde no hay mucho que hacer. Aparte tal vez de este emocionante lugar que tienen junto al centro de conferencias que es Cabo Cañaveral, y así que esto fue lo único que logré ver en este ajetreado aceche, pero definitivamente fue uno de mis momentos destacados personales ver toda la ciencia espacial que hacen los chicos de la NASA allí. Así que traté de seleccionar algunos resúmenes en los diferentes contextos de LLC que me parecieron bastante informativos, comenzando por el espacio de primera línea donde tuvimos algunos datos de fase 2 y fase 3 presentados, así como en el espacio de recaída donde tenemos un par de compuestos novedosos muy interesantes que pasarán a ensayos clínicos aleatorizados muy pronto o que ya han pasado a ensayos clínicos aleatorizados. Y también 2 resúmenes sobre la transformación de Richter, la cual sigue siendo algo que tiene un pronóstico y resultados muy diferentes en comparación con el resto de las entidades de la LLC. Así que comenzando con el contexto de primera línea, aquí resumiré rápidamente algunos de los hallazgos que tuvimos en el ensayo CLL17. Este fue un estudio que realmente se centró en los 2 principales paradigmas de tratamiento de nuestro campo, los tratamientos de duración fija y los tratamientos continuos. Y como saben, en la LLC estos 2 paradigmas han evolucionado en el pasado reciente, básicamente en paralelo y motivados por comparaciones aleatorizadas con quimioterapia y quimioinmunoterapia.
Así que en el ensayo CLL17 tuvimos una aleatorización de pacientes con LLC no tratada previamente para recibir un tratamiento de duración fija con venetoclax y obinutuzumab o un tratamiento de duración fija con venetoclax e ibrutinib. Así que dos regímenes de duración fija que han estado en uso clínico y han sido aprobados en muchas regiones del mundo para pacientes con LLC no tratada previamente. Ambos se administraron durante aproximadamente un año, así que realmente implementamos esto de manera similar a lo que también hemos estado haciendo en la práctica clínica habitual. Y tuvimos como tratamiento continuo la administración de ibrutinib hasta la progresión de la enfermedad. Así que este estudio fue diseñado antes de que tuviéramos las aprobaciones más amplias de los inhibidores de BTK de próxima generación, y esto realmente se basa en la amplia experiencia que tenemos con ibrutinib como inhibidor de BTK de primera generación. Realizamos este estudio como un ensayo iniciado por investigadores bajo el patrocinio de la Universidad de Colonia y tuvimos centros en toda Europa. Así que recibimos mucho apoyo de todos los grupos de estudio europeos, básicamente tanto en el diseño y la organización del estudio, como también, y lo más importante, en la inclusión de pacientes. Así que realmente pudimos inscribir a más de 900 pacientes en solo 18 meses. El seguimiento de este estudio fue de aproximadamente 3 años hasta este momento, así que este es un análisis interino planificado que habíamos definido para cuando se alcanzara el 65% de los eventos de SLP requeridos, lo cual ocurrió hace unos meses. Y así 909 pacientes fueron aleatorizados en este ensayo clínico recibiendo SLP, ya sea tratamientos de duración fija o tratamiento continuo. Pueden ver que las características de los pacientes están bien equilibradas con una edad media de 66 años. Aproximadamente el 45% de los pacientes presentaban condiciones coexistentes y el 56% de los pacientes tenían un estado IDHV no mutado y aproximadamente el 8% de los pacientes presentaban alteraciones en TP53. Así que se trata de una población de pacientes bastante representativa en el contexto de primera línea. En cuanto a los perfiles de toxicidad, observamos hallazgos similares a los que se han visto previamente para cada uno de esos regímenes. Pero cuando se compara esto aquí en un contexto directo, se puede ver que hay algunas señales que destacan, como la mayor tasa de neutropenia con venetoclax y obinutuzumab o la mayor tasa de eventos cardíacos en los brazos que contienen ibrutinib, en particular con ibrutinib continuo. Y lo que me pareció bastante sorprendente fue la alta tasa de infecciones en los 3 brazos. Así que casi el 80% de los pacientes experimentaron al menos una infección en esos 3 años de observación. Y notablemente, cuando se trata de infecciones graves, es decir, de grado 3 o superior, vemos que especialmente cuando usamos un anticuerpo CD20, tenemos esta alta tasa de infecciones graves. El 16% de los pacientes tuvo infecciones graves por COVID-19, pero el 35% de los pacientes tuvo algún tipo de infección, incluyendo cosas como neumonía bacteriana y también sepsis. Esto ocurrió con venetoclax o obinutuzumab más que sin el anticuerpo CD20. Fue un hallazgo clínicamente relevante, pues conocemos pacientes que en observación tienen infecciones repetitivas. Estos patrones pueden orientarnos para estratificar pacientes en la clínica rutinaria. Sobre el objetivo primario de supervivencia libre de progresión, las terapias de duración fija mostraron no inferioridad. Esta era la hipótesis principal del estudio. Y aquí pueden ver, si observan las curvas verde y azul para ZEX y VO, respectivamente, que tenemos una supervivencia libre de progresión similar en el seguimiento actual en comparación con el tratamiento continuo en la curva roja con ibrutinib continuo, lo que confirma la hipótesis principal ya en este momento. Y las curvas son básicamente superponibles, mostrando realmente cómo la eficacia va desde la terapia de un año, que termina aquí aproximadamente, hasta la terapia continua que todavía se continúa en esos pacientes. También analizamos determinados subgrupos de pacientes con IGHV no mutado en particular, que representan más de la mitad de los pacientes que no habían recibido tratamiento previo, el LC. Y eso lo puedes ver aquí. Una vez más, podemos confirmar la no inferioridad de la terapia de duración fija. Así que esto es algo diferente tal vez a lo que algunas guías aún recomiendan, que es la terapia continua para pacientes con IDHV no mutado.
Basándonos en las observaciones y los cocientes de riesgos que podemos reportar aquí, parece que los tratamientos de duración fija también son no inferiores al tratamiento continuo en el contexto de IDH-B no mutado. Y cabe destacar que los pacientes con IDH-B mutado tienen un pronóstico muy favorable, con una supervivencia libre de progresión a 3 años del 88%. Nuevamente, una característica que podría guiarnos a utilizar una terapia de duración fija, especialmente en este contexto. Para TP53, la situación es un poco diferente. Observamos intervalos de confianza muy amplios para este subgrupo de pacientes simplemente porque el seguimiento es limitado y solo tenemos unos pocos pacientes que presentan alteraciones en TP53. Pero pueden ver que hay una tendencia a que con venetoclax y obinutuzumab, aquí en la curva discontinua, los pacientes tienden a tener un peor desenlace que aquellos que reciben regímenes que contienen ibrutinib. Así que esta observación requiere actividades de seguimiento adicionales. Creo que por ahora el enfoque conservador de utilizar tratamiento continuo para la enfermedad con alteraciones en TP53 está justificado bajo estas circunstancias, pero un seguimiento más prolongado lo confirmará aún más. En particular, noté que esto tiene una razón de 0.7 para venetoclax e ibrutinib, lo que incluso podría sugerir que una terapia combinada de duración fija con B podría ser mejor que un tratamiento continuo con un inhibidor de BTK en monoterapia. Creo que estos son hallazgos provocativos, pero necesitan un seguimiento más prolongado para ser confirmados. Y luego, finalmente, para los pacientes no aptos que en LLC comúnmente definimos por el nivel de comorbilidades y también por la función renal. Aquí vemos que el tratamiento continuo parece estar particularmente afectado en el contexto de las características de no aptitud, como se observa en la curva roja discontinua, mientras que tanto para la duración fija con VIXI como para la duración fija con VEO, no vemos un impacto de la aptitud en los resultados, lo que sugiere que, especialmente para los pacientes que no son aptos, las opciones de duración limitada o de duración fija podrían tener un beneficio particular para los pacientes en comparación con un tratamiento continuo e indefinido. Y luego, finalmente, para la supervivencia global, vemos nuevamente una clara no inferioridad aquí. La duración fija ofrece una supervivencia global similar a los tratamientos continuos, reforzando que son preferibles para pacientes con LLC no tratados previamente. El seguimiento continúa, así que esperamos que dentro de 1 o 1 año y medio podamos tener suficientes eventos de SLP para realizar el análisis con toda la potencia estadística, donde el análisis de subgrupos será más robusto que en este momento. Pero aún así, las conclusiones principales se mantienen aquí. Los tratamientos de duración fija no son inferiores a los tratamientos continuos. Luego tuvimos una actualización sobre el ensayo FLARE. Este es un ensayo complejo del Reino Unido, donde, basándose en un diseño adaptativo, tuvieron múltiples cohortes, más de 1,000 pacientes, y se realizó la aleatorización durante 10 años de ejecución de este estudio. Por supuesto, las diferentes cohortes también tienen seguimientos distintos, dependiendo de cuándo fueron incluidas. Pero el grupo del Reino Unido presentó múltiples resúmenes sobre este estudio e intentó combinar algunos de los hallazgos que mostraron en los diferentes resúmenes. Estas son ahora las diapositivas introductorias de la presentación de Peter Hillman, pero también hubo otras presentaciones que se basaron en este estudio. Así que el estudio FLARE mostró o se centró inicialmente en pacientes con LLC no tratados previamente, con un enfoque en la comparación con la quimioinmunoterapia con FCR, pero también incluyeron una cohorte de ibrutinib continuo con rituximab, que más adelante se fusionaron, y también ibrutinib venetoclax guiado por MRD de duración fija. Es importante destacar que para el brazo de ibrutinib y venetoclax, esto se basó en un enfoque guiado por MRD, donde la duración o el tiempo hasta la negatividad de MRD se utilizó para definir la duración del tratamiento. Así que los pacientes que necesitaran 6 o los pacientes que necesitaran 2 años para lograr una MRD indetectable con I plus B completarían en total 4 años de terapia.
Así que el tiempo hasta la negatividad de MRD se duplicaría para definir la duración del tratamiento, lo que en última instancia significa que muchos pacientes necesitarían al menos 2 o 3 años de tratamiento dependiendo de la dinámica de su MRD. Pero los pacientes en el grupo de I más B, de manera importante, recibieron como mínimo 2 años de I más B. Así que esto fue diferente a lo que vimos, por ejemplo, recientemente en el CLH17, donde tuvimos una duración fija de 1 año, I más B. Es importante destacar que ya informaron hace algún tiempo que el tratamiento guiado por IPSBEMID tiene una ventaja tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global en comparación con FCR. Recientemente también indicaron que tenemos una ventaja en supervivencia libre de progresión y supervivencia global sobre el ibrutinib continuo. Y ahora pudieron realizar análisis de subgrupos realmente profundos, analizando a más de 1000 pacientes y perfilándolos de manera muy exhaustiva, demostrando, por supuesto, una vez más, la sobrerepresentación de pacientes con IBHP no mutado y también mirando mediante un enfoque NGS dirigido múltiples alteraciones de genes impulsores. Y lo que es más importante, también pudieron identificar la enfermedad alterada T53, que originalmente se excluyó debido a la deleción 17p. Pero naturalmente se incluyeron algunos pacientes que solo tenían mutaciones puntuales en TP53. En este estudio, cabe destacar que observaron que en todos los subgrupos que sabemos que son relevantes desde el punto de vista pronóstico, como las mutaciones en ese F3B1 o las mutaciones en Notch1, que son desfavorables, en el contexto de la terapia quimiohormonal y también hasta cierto punto. Con ibrutinib continuo, como se indica en la curva verde, vemos que el enfoque guiado por MRD con IPSV parece mitigar o eliminar el impacto adverso de estas alteraciones en comparación con la quimioinmunoterapia y con el tratamiento continuo con ibrutinib. Por lo tanto, fue bastante notable que con este enfoque guiado por MRD, estos factores de riesgo adversos negativos ya no tenían un papel pronóstico, como pueden ver en las curvas de Kaplan-Meier. El desafío, por supuesto, es que debido a que el brazo de I plus V fue tan efectivo, básicamente anuló todos los factores de riesgo adversos que pudieron medir. Por lo tanto, lo que esto nos indica es que este enfoque intensivo guiado por MRD es capaz de superar prácticamente todos los factores de riesgo adversos conocidos en la LLC, confirmando aún más cuán efectivo es realmente este enfoque. Cabe destacar, sin embargo, que el 66% de los pacientes pudo suspender el tratamiento con I más V al cabo de 3 años. En otras palabras, esto significa que casi un tercio de los pacientes requirió tratamiento más allá de los 3 años con I más V. Así que se trata de una terapia bastante intensiva debido a este enfoque complejo guiado por MRD, donde la mayoría de los pacientes requiere más de 2 años de tratamiento con I+V. Y como pueden ver, un tercio de los pacientes requiere incluso más de 3 años de I+V. Creo que este es un hallazgo significativo que muestra que debemos considerar en qué momento se alcanza la MRD. La guía se vuelve tan intensiva que realmente no estamos hablando de un tiempo considerable de terapia si los pacientes necesitan estar en tratamiento durante tanto tiempo. Pero un seguimiento más prolongado volverá a demostrar cuánto tiempo pueden realmente los pacientes permanecer sin terapia. Luego tenemos aquí datos sobre el subconjunto 2, que es un subconjunto asociado con un pronóstico adverso, incluso en pacientes que tienen IGHB mutado. Y así, en este contexto de pacientes con el subconjunto 2, que es una pequeña fracción de los pacientes, como pueden ver, el 6% de los pacientes, siempre ha sido difícil determinar si, en el contexto de la terapia dirigida, esto sigue siendo una característica adversa. Y nuevamente, como pueden ver, porque el brazo de R más V es tan efectivo, en este estudio no se observa impacto adverso del subconjunto 2 en la supervivencia libre de progresión, pese a su asociación con un pronóstico adverso en quimioterapia, un hecho ya conocido. Y también se observa una tendencia a un desenlace adverso con iputinib continuo. En este estudio también podemos ver ahora que tuvieron un tratamiento de recurrencia de MRD, es decir, para los pacientes que suspendieron la terapia y luego tuvieron un aumento de MRD.
A estos pacientes se les volvió a administrar realmente I+B y en la mayoría de los casos pudieron reproducir remisiones profundas negativas para MRD. La pregunta es un poco, y esto también se discutió de manera crítica en la presentación, por supuesto, ¿qué queremos ver cuando tratamos recurrencias de MRD? Si estos son pacientes asintomáticos, ¿qué esperamos al tratar recaídas de MRD? ¿Esto realmente prolonga la supervivencia global o solo retrasa el tiempo hasta la progresión sintomática? Y de ser así, ¿es esto realmente clínicamente significativo? Así que hay algunas preguntas abiertas al respecto, pero definitivamente muestra que el principio de tratar las recurrencias de MRD puede volver a inducir remisiones en muchos pacientes. Ahora pasando de FLAR, que en este momento tiene implicaciones limitadas. Prácticamente simplemente porque en la mayoría de los sistemas de salud no podemos obtener reembolso para la guía por MRD, aunque claramente vemos que este es un enfoque altamente efectivo, pero también hay más trabajo sobre opciones de duración fija que se ha presentado en ASH. Y aquí mostraré datos de fase 2 de un estudio monocéntrico sobre la triple combinación de pertobrutinib, venetoclax y obinutuzumab del MD Anderson. Y aquí ahora tienen una cohorte más grande de 80 pacientes, más grande que la que habían mostrado antes, con LLC previamente no tratada. Nuevamente, muchos pacientes también presentan enfermedad de alto riesgo basada en IDH no mutado y también un par de pacientes con características adversas. Alteraciones genéticas, todos los pacientes nuevamente sin tratamiento previo, bastante jóvenes con una edad promedio de 63 años. Y lo que pudieron reportar es que no pueden mostrar datos de tiempo hasta el evento en este momento con un seguimiento de 2 años. Pero esta combinación de un año de PVO logró producir negatividad de MRD en prácticamente todos los pacientes. Así que podemos ver que casi todos los pacientes ya tenían MRD indetectable en el ciclo 7, pero al final de la terapia, después de básicamente 13 ciclos, todos los pacientes tenían niveles de MRD por debajo de 10 a la -4. Y de hecho, casi el 90% de estos pacientes alcanzaron remisiones negativas de MRD más profundas de 10 a la -6, lo que realmente demuestra el alto potencial de esta combinación. Y por lo tanto, actualmente se están realizando muchas investigaciones que prueban la combinación de este inhibidor no covalente, pertobrutinib, en combinación con la inhibición de BCL2, porque potencialmente esto se diferencia de ibrutinib y venetoclax, por ejemplo, ya que vimos en el CL17 que las tasas de MRD son mucho más bajas que las que se observan aquí, así que en general son datos alentadores. Pero los autores también indican que existe una tasa de toxicidad relevante. Así que la mayoría de los pacientes experimentan citopenias de mayor grado en términos de neutropenia y trombocitopenia, lo que ya indica que esto potencialmente solo es adecuado para pacientes realmente aptos cuando se trata de la triple terapia. Por supuesto, necesitamos ver un desglose más claro de las diferentes toxicidades en una tabla para poder observar los patrones generales. Pero este desglose ya sugiere que debemos ser cautelosos con el perfil de efectos secundarios, especialmente cuando combinamos 3 agentes entre sí. Pero en términos de eficacia, claramente se han visto una de las mejores y más profundas remisiones con este tipo de terapia combinada. Sin embargo, por supuesto, tenemos que ver cómo se traduce esto en la supervivencia libre de progresión en algún momento. Luego, finalmente, para el contexto de primera línea, tuvimos otro resumen clave presentado del estudio Bruin 313, un estudio aleatorizado en el contexto de primera línea presentado en la sesión Late Breaking. Este es un estudio de registro o un estudio patrocinado por la industria que se centra en pacientes con LLC no tratados previamente y que aleatorizó a los pacientes. Entre protobrutinib continuo, es decir, un inhibidor de BTK no covalente, y quimioterapia de duración fija, es decir, 6 ciclos de bendamustina y rituximab, excluyendo a pacientes con deleción de TP53 o deleción 17P. El estudio también incluyó un cruce para los pacientes que progresaron después de bendamustina y rituximab. Reclutaron una población de pacientes representativa en el sentido de que eran pacientes mayores, con una edad media de aproximadamente 66 años. Y dado que BR se administra particularmente a pacientes mayores en buen estado físico, en lugar de a pacientes jóvenes en buen estado físico,
Donde solíamos usar o se solía administrar más quimioterapia con FCR, aquí hemos reasumido más pacientes elegibles para FCR y más pacientes elegibles para BR. Naturalmente, como pueden ver aquí, la mayoría de los pacientes se inscribieron en regiones donde BR todavía se consideraba una opción como terapia de primera línea junto con la quimioterapia. Y lo que demostraron fue que la supervivencia libre de progresión fue favorable con protobrutinib continuo en comparación con bendamustina y rituximab. Con el seguimiento limitado que tenemos actualmente para un estudio de primera línea aquí, de 28 meses, podemos ver que la terapia continua es superior a bendamustina y rituximab. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, será necesario un seguimiento más prolongado para ver si esto se traduce o no en una mejora en la supervivencia global. De cualquier manera, por supuesto, ya surgían muchas discusiones durante la reunión de ASH sobre cuán aplicables son estos datos en la actualidad, en primer lugar, dado que bendamustina y rituximab ya han demostrado ser inferiores a zanubrutinib y a ibrutinib en el pasado. Así que sigue siendo una pregunta abierta hasta qué punto estos datos son transferibles a nuestros sistemas de salud o a nuestra práctica clínica habitual en este momento. Y luego también está la pregunta de cuánto mejor es el protobrutinib en comparación con acalabrutinib y zanubrutinib, que son los inhibidores de PDK continuos más comúnmente utilizados, donde, aunque la razón de riesgo es bastante alentadora, también hemos visto tasas de supervivencia libre de progresión a 2 años del 85% al 90% con acalabrutinib y zanubrutinib en el pasado. Por lo tanto, el beneficio adicional de comenzar con protobrutinib sigue siendo un poco incierto en este momento. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el perfil de toxicidad es muy alentador, con muy poca toxicidad cardiovascular, y la mayoría de los efectos secundarios asociados con el protobrutinib realmente se limitan a eventos adversos ya conocidos, y ciertamente hay menos citotoxicidad que la que vemos con la quimioterapia en monoterapia en general. Así que en ese sentido claramente tiene un perfil de toxicidad más favorable que la quimioterapia en monoterapia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿deberíamos usar un inhibidor no covalente que típicamente induce mutaciones en la quinasa que pueden hacer que la enfermedad refractaria a pertobrutinib sea potencialmente refractaria también a los inhibidores covalentes de BTK? Esto no ocurre a la inversa cuando comenzamos con inhibidores covalentes. Así que estas son posibilidades. Preguntas prácticamente relevantes sobre el uso de pertobrutinib en la primera línea de tratamiento. Y dado que si obtenemos todo, ya sabemos sobre la alta eficacia de los inhibidores covalentes de BTK en el contexto de primera línea, así que creo que en este momento debemos ser cautelosos con el uso de inhibidores no covalentes en el espacio de primera línea. Cuando se administran de forma continua debido a este perfil diferencial de resistencia que ocurre con el pertobrutinib continuo. Así que son datos interesantes, pero en mi opinión todavía es demasiado pronto en este momento para adoptarlo como una estrategia continua de primera línea. Luego, mirando el contexto de recaída, aquí tenemos un par de resúmenes sobre degradadores. Uno es un compuesto que ha estado en exploración durante bastante tiempo, el cual se ha estudiado particularmente en pacientes con enfermedad en recaída y refractaria, incluyendo pacientes que son triple y doblemente refractarios. Así que, como pueden ver aquí, una gran fracción de pacientes que han progresado o han estado expuestos a inhibidores covalentes de BTK, pero también muchos pacientes expuestos a inhibidores no covalentes. Así que, como pueden ver, realmente son pacientes muy pretratados en ese sentido y además la mayoría de los pacientes han estado expuestos tanto a inhibidores de BTK como a inhibidores de BCR2. Así que es el subconjunto de pacientes que consideraríamos doblemente expuestos o doblemente refractarios, que sabemos que en este momento tienen un pronóstico muy desfavorable y en muchos pacientes también se han confirmado estas mutaciones de resistencia en BTK. Y en general indicaron un perfil de toxicidad en línea con lo que ya conocemos en parte sobre la clase de fármacos inhibidores de BTK. Así que pueden ver que los eventos de sangrado están entre los efectos secundarios más comunes, la mayoría de ellos de grados bajos, pero similares a lo que hemos visto con los inhibidores covalentes y no covalentes. Por lo tanto, una vez más, pues, se confirma que este es un efecto secundario relacionado con el objetivo terapéutico, porque la PTK también está involucrada en la agregación plaquetaria y otros procesos similares.
Por lo tanto, esto es algo que probablemente siempre se observará, pero aparte de eso, no hubo una tasa ni una fracción aumentada de fibrilación auricular ni de eventos cardíacos graves con este degradador. Lo que sí vemos es que, por un lado, las tasas de respuesta son altas. Nuevamente, teniendo en cuenta que se trata de un contexto doblemente refractario o de pacientes muy pretratados, no muchos pacientes respondieron. Es valioso en este punto, pero lo que podemos ver es que la mayoría de ellos alcanzaron una respuesta. Y también en lo que respecta a la supervivencia libre de progresión en particular, se puede ver que en ambos niveles de dosis estudiados aquí observamos una buena eficacia. Y dentro del seguimiento limitado se logró un control sostenido de la enfermedad en estos pacientes fuertemente pretratados dentro de los límites de este corto seguimiento, pero creo que aún así es alentador. Luego tuvimos un segundo resumen sobre un degradador diferente de otro desarrollador de medicamentos. Nuevamente, centrándonos en pacientes con LLC pretratada, otra vez fuertemente pretratados con inhibidores covalentes de BTK, y también una fracción de pacientes que han estado expuestos a 3 líneas, incluyendo un inhibidor de BTK no covalente. Y como cabría esperar en esta población tan pretratada, la mayoría de los pacientes también presentaba alteraciones en T53, así que es muy diferente a lo que vimos al principio. En el contexto de primera línea, nuevamente, un perfil de toxicidad en línea con lo que se ha visto con el otro degradador, así como con los inhibidores de BTK. Así que los hematomas, es decir, los eventos de sangrado de bajo grado, son muy comunes. Con este degradador, curiosamente, un par de estudios han sugerido una alta tasa de fatiga, que según nuestra experiencia ocurre particularmente al inicio del tratamiento. Y no se comprende completamente cuál es el mecanismo aquí, pero es un patrón que se ha observado en múltiples tratamientos, en cohortes de pacientes tratados con este degradador. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, de bajo grado, pero sigue siendo algo clínicamente notable en muchos pacientes. También tenemos aquí tasas de respuesta altas de más del 60%, similares al otro degradador. Y aquí tenemos un seguimiento ligeramente más prolongado para esta cohorte de pacientes con este degradador. Se puede ver que la tasa de SLP al año es muy alentadora, con más del 70% de los pacientes aún vivos y en remisión. Y podemos ver que esto ocurre independientemente de la presencia de mutaciones en BTK, lo cual es nuevamente uno de los principales casos de uso para estos degradadores, es decir, en pacientes que han adquirido mutaciones de resistencia, ya sea en los sitios de unión para los inhibidores covalentes de BTK o incluso en pacientes con mutaciones adquiridas de sinasa inactiva en protobrutinib. Estos pacientes no solo parecen tener buenas respuestas, a pesar de la presencia de mutaciones, pero también hasta cierto punto y dentro de los límites del seguimiento, también se mantuvo el control de la enfermedad a pesar de la presencia de estas alteraciones. Así que creo que son datos muy alentadores y ahora tenemos 2 estudios aleatorizados en curso que están evaluando ambos degradadores que mencioné, comparándolos incluso con pertobrutinib. Por lo tanto, estos serán datos muy importantes para ver dónde ubicamos a los degradadores como una estrategia de rescate. Luego tenemos un resumen sobre otro ensayo aleatorizado con pertobrutinib, en este caso principalmente para enfermedad en recaída, pero también incluyendo un pequeño subconjunto de pacientes o un subconjunto de pacientes con LLC no tratada previamente. Y estos pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir pertobrutinib continuo nuevamente o ibrutinib continuo. Tenemos estudios similares en Alpine y en Elevator R, que realizaron una aleatorización similar para zanubrutinib y acalabrutinib. Sin embargo, en este ensayo también contamos con una fracción de pacientes que no habían recibido tratamiento previamente y por lo tanto obtenemos nuevamente datos significativos sobre la eficacia en ambos entornos. Lo que vemos son tasas de respuesta muy altas nuevamente con ambos compuestos, tasas de respuesta ligeramente más altas con persobrutinib. El estudio tiene un diseño estadístico complejo que incluye una prueba primaria de no inferioridad para la tasa de respuesta general y una prueba secundaria de superioridad para la supervivencia libre de progresión de los pacientes, pertobrutinib versus ibrutinib.
En general, lo que se puede ver es que se deja de lado la eficacia de ambos compuestos, pero como se puede ver, para la mayoría de los subgrupos, los intervalos de confianza son bastante amplios o cruzan 1 y 0, por lo que no son particularmente significativos. Además, las diferencias en las tasas de respuesta se deben leve o principalmente a enfermedades más estables, con ibrutinib que con pertobrutinib, mucho menos que verdaderas progresiones o no respuestas al ibrutinib. Así que creo que esto debe tomarse con cautela. En general, cuando se observa la supervivencia libre de progresión, sin embargo, vemos tanto en la cohorte de primera línea como en la cohorte de recaída una tendencia en la que la terapia continua con pertobrutinib es superior a la terapia continua con ibrutinib. Esto debe tomarse con cautela, especialmente en la población de primera línea, donde no tenemos un alto poder estadístico. Además, el seguimiento es limitado, con menos de 2 años de observación para ambas cohortes. Por lo tanto, esto debe observarse durante más tiempo. Nuevamente, tenemos que pensar en las implicaciones a largo plazo de comenzar con pertobrutinib en primera línea, mientras que en el contexto de recaída creo que la justificación es mucho más clara, dado que sabemos que el ibrutinib como terapia continua, también en el contexto de recaída, no es ideal, ni en cuanto a eficacia, ni en cuanto a toxicidad mejores opciones con acalabrutinib y sanubrutinib, y ahora vemos que pertobrutinib también es ligeramente más favorable en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Pero lo más importante en lo que respecta a la toxicidad, creo que este es el punto clave o la justificación para el uso de pertobrutinib, que tiene un perfil de toxicidad tremendamente favorable un perfil de toxicidad potencialmente superior al de todos los inhibidores de BTK. Así que si observamos la tasa de fibrilación auricular es sustancialmente más baja que la que vemos con ibrutinib. Pero también otros efectos secundarios, como por ejemplo el sangrado, así como la hipertensión, entre otros, parece ser menos común con pertobrutinib que con ibrutinib, lo que proporciona una buena justificación para considerar pertobrutinib sobre ibrutinib basándonos en estos datos. Nuevamente, no podemos decir realmente si en una situación de recaída, digamos en segunda línea, deberíamos optar más por Perto en lugar de Acala y Sanobrutinib, que ya tienen tasas bastante bajas de estos efectos secundarios cardiovasculares. Así que todavía se debe tener precaución, dado el seguimiento realmente corto de menos de 2 años, sobre si realmente hay un beneficio en usar Perto antes que los inhibidores covalentes también en el contexto de recaída. Pero aún así, como dije, son datos alentadores, especialmente quizás en pacientes ancianos y frágiles, donde pertobrutinib podría tener ventajas distintivas allí, incluso sobre los otros inhibidores de BTK de nueva generación. Y finalmente, unas palabras sobre un resumen que se presentó del CLL13, enfocado en las terapias de segunda línea recibidas después del tratamiento del estudio en CLL13. Así que, solo como recordatorio, en CLL13 tuvimos 4 brazos de estudio, un brazo de quimioterapia en monoterapia y terapias de duración fija basadas en venetoclax, incluyendo venetoclax Open Up. Y aquí, en este análisis de subgrupos, se estudiaron y analizaron las terapias de segunda línea que reportaron los investigadores. Y lo que podemos ver es que como terapia de segunda línea, el retratamiento con venetoclax parece ser particularmente efectivo. Así que estos eran pacientes que, fuera del estudio CLL13 como terapia de segunda línea, recibieron una terapia basada en venetoclax como opción de segunda línea y tuvieron una alta eficacia. Ahora esto se centra únicamente en los pacientes que recibieron una terapia de primera línea basada en venetoclax con CLL13 y pueden ver en negro y en rojo a los pacientes que recibieron cualquier tipo de retratamiento basado en venetoclax, con tasas de supervivencia muy favorables a 1 y 2 años, en comparación con la quimioterapia en monoterapia e incluso potencialmente en comparación con la inhibición continua de BTK, que también se administró a una gran fracción de los pacientes. De hecho, la mayoría de los pacientes recibieron terapia con inhibidor de BTK como agente único. Así que creo que estos son datos alentadores que nuevamente refuerzan la idea de considerar el retratamiento con venetoclax en pacientes que ya recibieron venetoclax de duración fija como primera línea. Naturalmente se requieren más datos prospectivos para ver realmente la profundidad de estas respuestas y el impacto en la supervivencia en algún momento. Y luego, en los últimos 4 o 5 minutos, resumiré rápidamente 2 resúmenes que tuvimos
sobre la transformación de Richter a partir de dos estudios prospectivos. Uno, nuevamente, es un estudio monocéntrico del MD Anderson que prueba la misma combinación que acabo de mostrar en LLC. Aquí tenemos nuevamente un tratamiento triple de pirto, venetoclax y upinocruzumab, un pequeño subconjunto de pirto, pacientes del MD. Anderson, 15 pacientes, nuevamente, por supuesto, pacientes de mayor edad, porque esto típicamente ocurre en pacientes que han recibido múltiples líneas de tratamiento previo. Lo que reportan es una alta tasa de respuesta con este tratamiento triple. El 80% de los pacientes mostró una respuesta, el 60% de los pacientes tuvo una respuesta completa y lo que podemos ver es que las tasas de supervivencia son bastante favorables. Así que el 80% de esos pacientes sigue con vida después de un año, lo que realmente sugiere que este tratamiento combinado, incluso en pacientes que habían estado expuestos previamente a un inhibidor de BTK, parecía ser bastante favorable, pero con pequeños grupos de pacientes con el síndrome de Richter siempre es arriesgado debido a la heterogeneidad de la enfermedad. Y por supuesto, estos mismos hallazgos deben reproducirse en una cohorte más grande, idealmente también en un entorno multicéntrico, para tener una mejor idea de la verdadera eficacia en esta condición. Y luego tuvimos otro resumen de nuestro grupo de estudios sobre el estudio RT1 enfocado en la doble terapia con tisalilumab y zanubrutinib. Así que centrándonos en la inhibición de puntos de control en combinación con la inhibición covalente de BTK, anteriormente informamos tasas de respuesta altas del 58% para estos pacientes. Y ahora hemos seguido haciendo el seguimiento de estos pacientes y realizamos mucho trabajo traslacional que también presentamos en esta reunión en torno a las características e identificación de biomarcadores para este tratamiento basado en inhibidores de puntos de control para la transformación rictus. Y en esta población de pacientes que por supuesto nuevamente está altamente enriquecida con factores de riesgo adversos. La mayoría de los pacientes presentaban alteraciones en TP53 o cariotipo complejo u otros factores de riesgo adversos. La mayoría de los pacientes tenía TLBCL clonalmente relacionado en esta cohorte y la mayoría de los pacientes también había recibido tratamientos intensivos previos para la LLC. Algunos pacientes incluso se habían sometido a un trasplante alogénico de células madre algunos años antes de experimentar la transformación. Y lo importante es que ahora vemos, con más de 2 años de observación, que tenemos una duración media de respuesta de 17 meses. Y todavía tenemos 11 pacientes en el estudio recibiendo tratamiento, lo cual es muy raro en Richter que se pueda tener pacientes así. Tenemos un paciente que estuvo en tratamiento durante más de 50 meses con el inhibidor de puntos de control y el inhibidor de BTK y continúa en remisión de su transformación de Richter. Esto sugiere que hay un subgrupo de pacientes que sí logran remisiones prolongadas y sostenidas a pesar de tener esta transformación agresiva. Y esto también se tradujo en una supervivencia global favorable, donde aún no hemos alcanzado la mediana a los 2 años. Aún así, más del 60% de esos 48 pacientes siguen vivos y muchos de ellos también en remisión y realizamos mucho trabajo traslacional para identificar factores de riesgo a nivel clínico. Ahora voy a omitir los datos de secuenciación del genoma completo y los datos de RNA-seq que también presentamos. Pero en cuanto a un breve resumen de biomarcadores de respuesta y remisiones sostenidas, podemos concluir que la ausencia de cariotipo complejo, de alteraciones en TP53 y de algunas mutaciones adversas específicas en el tejido de Richter parece estar asociada con una respuesta más prolongada. Entonces, si tiene un paciente que tiene ausencia de TB53 y queratita compleja en la fracción CELL, entonces tendrá un resultado muy favorable con este tratamiento, podemos decirlo con bastante confianza. Y mostramos algunos datos traduccionales adicionales para caracterizar la heterogeneidad biológica y las propiedades de los tejidos del crictus. También en esta cohorte, y el estudio está en curso, hemos añadido ahora un inhibidor de BCL2 a esta combinación. Por lo tanto, esperamos que el estudio proporcione más información. Así que, finalmente, permítanme hacer un breve resumen de los mensajes clave sobre la LLC desde mi perspectiva en el ASH de este año. Creo que a partir del CL17 podemos concluir que los regímenes de fijación deberían considerarse para la mayoría de los pacientes con LLC no tratados previamente. Según nuestros datos, podemos ver que pertobrutinib
tiene una alta eficacia en comparación con la quimio-hormonoterapia, basándonos en la comparación con bendamustina y rituximab. Dado los resultados de eficacia algo similares que hemos visto con Acala y Sano, el beneficio adicional de usar un inhibidor continuo no covalente en la primera línea en comparación con un inhibidor BTK de segunda generación continuo, en mi opinión, no está claro en este momento. Pozobutib podría ser ligeramente más eficaz en una pequeña diferencia porcentual en la SLP, pero en este momento no estoy seguro de que, dado el perfil diferencial de mutaciones de resistencia observado con PERTO, esto justifique realmente el uso de PERTO como terapia continua en la primera línea. Creo que como tratamiento combinado de duración fija en la primera línea es sumamente interesante debido a los datos de NID, pero quizá no tanto como monoterapia continua. Esto también lo vemos en los datos de PBO, lo eficaz que realmente es como terapia combinada. Los datos guiados por MRD sobre I+B siguen siendo muy interesantes, pero en este momento tenemos limitaciones en cuanto a su implementación y traducción real en la práctica clínica rutinaria. Para la enfermedad en recaída, creo que los degradadores de BTK son el enfoque más prometedor que tenemos actualmente en el campo de la LLC, especialmente en el contexto doble y triple refractario. Los datos de retratamiento del CLL13 también son bastante alentadores y además prácticamente relevantes, porque en muchos entornos de atención médica podemos utilizar venetoclax trestaximab del ensayo Morano como un enfoque para la recaída y de ese modo ya estamos aproximándonos a las estrategias de retratamiento. También en nuestra práctica clínica habitual, y luego, finalmente, para nuestra transformación ricta, creo que alejarse de la quimio-hormonoterapia es sensato, dado que, por lo general, rictas presenta alteraciones genéticas de alto riesgo y que las estrategias combinadas, ya sea con un inhibidor de checkpoint y o con una combinación basada en un inhibidor de BCL2, parecen producir más respuestas. Y este podría ser un enfoque para acercar a los pacientes a estrategias más consolidadas, como trasplantes halogénicos en pacientes que tienen rictas y responden a cualquiera de esas nuevas terapias combinadas dirigidas. Así que con esto concluyo y regresaré a la silla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Asawaf, fue algo verdaderamente increíble, profundamente inspirador, sumamente conmovedor y un hermoso tour de force artístico, diría yo con total sinceridad y asombro. Bien, así que tenemos tiempo para algunas preguntas, si está de acuerdo conmigo. Y hemos recibido muchísimas preguntas, pero intentaré estructurarlas en 5 preguntas porque sé que podríamos pasar horas y horas. Pero ha sido un día muy largo para usted en la clínica. Así que primera pregunta, y supongo que ya sabe, el alcance de la ICH es de más de 130 países. Y tenemos países que tienen poco acceso a todas estas innovaciones. ¿Cuál es el papel del FCR hoy en día en comparación con todas las opciones que usted describió? Sí, es un buen punto. Creo que el desafío con el FCR es que a pesar de su eficacia y claramente, incluso si uno observa hoy en día las curvas de FCR que se han reportado en estudios, durante los primeros 4 o 5 años para pacientes jóvenes y en buen estado, la mayoría puede lograr una remisión. El problema es que siempre viene acompañado de toxicidad. E incluso en el contexto de IDHB mutado, donde vemos remisiones a largo plazo, la toxicidad es bastante alta. Y además, el problema es que la aparición a largo plazo de segundos cánceres es una señal que observamos en todos los conjuntos de datos sobre FCR. Así que si le das FCR a un paciente de 50 años con IGHV mutado, sus probabilidades son muy altas de que aún esté en remisión 10 años después, pero también tendrá un riesgo 5 veces mayor de experimentar una AML o MDS secundaria. Y así, para estos pacientes la LLC podría estar resuelta, pero tendrán un problema mucho más grave con la AML secundaria, que por supuesto tiene un pronóstico mucho peor que cualquier recaída de la LLC. Y este es un poco el problema que tenemos, incluso en el contexto de IGHV mutado, donde contamos con otros enfoques alternativos y potencialmente donde podríamos ver incluso mejores resultados con Minitroclax o Penotuzumab nuevamente con el componente de anticuerpo CD20, por eso somos muy cautelosos.
Sin embargo, por supuesto, entendemos que el acceso puede ser limitado en diferentes sistemas de salud. Creo que si tengo que economizar en los medicamentos que puedo usar, por supuesto, optaría por FCR para un paciente con IgHV mutado y BR para un paciente similar que pudiera ser demasiado frágil para FCR. Pero nuevamente soy un gran defensor de siempre que sea posible usar genéricos. Y tenemos algunos de ellos, por ejemplo, sé que en Medio Oriente hay compuestos de ibrutinib, por ejemplo, que están disponibles y así sucesivamente. Así que creo que estas son cosas que también deberían usarse de manera liberal. Y hay datos alentadores que muestran que la eficacia es en realidad muy similar a la de los compuestos originales. Maravilloso, excelente respuesta. Gracias. La otra pregunta también es sobre algo que no mencionaste, porque hay mucho entusiasmo sobre CAR. Células T en linfoma, en mieloma, en LLA. ¿Dónde estamos en el LLC? Sí, estos avances realmente nos han superado en el campo de la LLC, principalmente porque incluso nuestros datos originales o iniciales no eran particularmente alentadores. Así que las primeras lecturas que salieron de los estudios de CAR, los estudios de células T, que también son mucho más pequeños que en los otros campos de linfoma, mostraron datos de MRD muy alentadores. Así que las tasas de MRD a los 30 días postinfusión en sangre periférica e incluso en la médula ósea están en el rango del 80%, pero esto realmente no se ha traducido en remisiones sostenidas. En refractarios, la mayoría de los datos son sobre lisosimas. Ahí la mediana de SLP estuvo en 11 meses. Es menor que con pirtobrutinib, por ejemplo, con una SLP de más de 15 o 16 meses. Así que, desafortunadamente, la eficacia ha sido muy limitada, probablemente en gran parte porque, a diferencia del linfoma agresivo y la LLC, normalmente tenemos pacientes que han estado conviviendo con la enfermedad durante mucho tiempo. Así que obtenemos este tipo de agotamiento crónico de las células T y especialmente en estas líneas tardías de tratamiento, los pacientes presentan tal agotamiento que independientemente de lo que se transfiera a estas células T disfuncionales no funcionará. No es muy efectivo y todavía hay pocos estudios, relativamente pocos en comparación con otros campos, pero para nosotros en la CNL hay un par de estudios que analizan la terapia previa con inhibidores de BTK para restaurar hasta cierto punto la funcionalidad de las células T. Incluso potencialmente con ibrutinib podría ser más efectivo que con los inhibidores de BTK muy selectivos que tienen menos modulación de otras quinasas como LTK y demás, lo cual podría tener implicaciones en la restauración de la función de las células T. Así que existen estos enfoques que podrían revitalizar la estrategia de células CAR-T en la LLC. Y también creo que no se ha explorado, pero me parece interesante toda la investigación sobre alocar T, porque en teoría tomar células T funcionales de una persona sana podría ser más efectivo, aunque por supuesto potencialmente más tóxico. Pero sí, creo que pensar en estas líneas probablemente nos llevará más lejos que los CAR-T convencionales dirigidos a un solo objetivo que tenemos en el campo del linfoma. De lo contrario, Magnífico. El futuro parece brillante. Pirtobrutinib. Hemos escuchado mucho sobre Pirto y se realizó este estudio aleatorio contra un Brutinib. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se compara el Pirtobrutinib con la segunda generación, como el Acalabrutinib o el Xanobrutinib? sí, eso es muy difícil de decir en este momento, porque las diferencias se están volviendo muy, muy estrechas, muy limitadas, así que incluso tampoco podemos decir cómo el acalabrutinib realmente se diferencia del xanobrutinib, porque no tenemos datos reales. Verás estas comparaciones indirectas, ajustadas y emparejadas que, dependiendo de, son exactamente contradictorias. Así que dependiendo de quién sea el desarrollador del medicamento y quién lo haya publicado, verás algunos que dicen que el acalabrutinib es mejor y otros dirán, es que el otro no es mejor, así que realmente no podemos confiar en eso. Por experiencia anecdótica o por mi experiencia, no veo una diferencia entre uno y otro y así sucesivamente. En términos prácticos no lo veo. Con uno hay más toxicidad y el otro parece ser muy similar según mi experiencia anecdótica. Pero quiero decir, necesitamos estudios, por eso me alejo de la medicina anecdótica. Pero el mismo desafío, creo, existe para el pirtobrutinib. El perfil de toxicidad diferente en general se ve muy similar al de E. coli y SANU.
Hay una tendencia, si miras todas las cohortes que han sido tratadas con pirto, a que podría haber ligeramente menos efectos secundarios cardiovasculares, incluso que con coli y sano. Pero si esto es suficiente o no para decir que debería usarse preferentemente sobre los inhibidores covalentes, en mi opinión, no está fundamentado en este momento, o no hay suficiente. La diferencia no parece ser lo suficientemente sólida ni lo suficientemente grande como para justificar esto, porque, y creo que esto es relevante ya que en el pasado y en muchos campos de la hematología, esto no era una consideración que tuviéramos que hacer como clínicos, pero ahora debemos ser conscientes de que se presentan patrones de resistencia con pertobrutinib. Y en contraste con los inhibidores covalentes, los inhibidores no covalentes parecen inducir, en la mayoría de los pacientes que se vuelven refractarios al inhibidor no covalente, mutaciones que inactivan la quinasa. Entonces, esto significa que un paciente que ha estado durante 3 o 4 años con pertobrutinib y ha adquirido una mutación de resistencia, si se le administra un inhibidor covalente, y esto se ha confirmado hasta ahora solo en estudios preclínicos, no clínicos. El inhibidor covalente aún se une, pero la quinasa está básicamente inactiva. Y por lo tanto, el inhibidor covalente, según los modelos preclínicos, potencialmente no funcionará. Y por lo tanto, esto implica el costo de perder una línea de tratamiento, porque al hacerlo al revés, es decir, usando primero un inhibidor covalente de PTK, las mutaciones de resistencia afectan más los sitios de unión allí. Y sabemos que tenemos buenos datos prospectivos. Eso es, el protobrutinib funciona en esos pacientes refractarios, y hasta que no tengamos pruebas de que los inhibidores covalentes funcionan después del pertobrutinib, el problema es que básicamente estamos perdiendo una estrategia de rescate al usar pertobrutinib de manera continua. Y por eso personalmente soy un poco cauteloso a la hora de usarlo en una etapa temprana, especialmente porque la diferencia en la SLP no es como del 100% comparado con el 50% con Acala. Estamos en un rango muy similar. Así que en este momento simplemente no estoy muy seguro sobre el uso continuo de pertobrutinib en primera línea. Creo que es una conclusión muy razonable, pero lograste usar estos inhibidores de segunda generación y me impresionaron los resultados que obtuviste en Richter. Casi una meseta después de 2 años en el 50% de los pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es en tu práctica actual el estándar de atención cuando tienes una transformación de Richter en primera línea? Eso es un poco difícil de decir. Y creo que hoy en día, dadas las opciones de las que estamos hablando ahora, el enfoque típico fuera de los estudios clínicos es un esquema tipo CHOP. Creo que ese es el estándar que tenemos actualmente hasta que tengamos uno diferente. Y no tenemos ninguna evidencia en este momento, ninguna evidencia aleatorizada que nos haga apartarnos de reflejar el enfoque del DLBCL, básicamente. Así que fuera de un estudio, lo que usamos es nuestro SHOP, básicamente. Incluso nuestro CHOP Plus, venetoclax, que ha sido estudiado en un estudio de fase 2 en Estados Unidos, tiene una alta eficacia, pero sin evidencia aleatorizada. Y sabiendo que esto realmente aumenta la neutropenia y la tasa de infecciones cuando se añade venetoclax, lo cual también sabemos por el estudio Cavalli en el campo del LBCL, es difícil decir que esto sea un estándar de atención más allá de nuestro CHOP. Cuando tenemos opciones de uso fuera de indicación, dependiendo de los aseguradores de salud y demás, yo siempre optaría basándome en bajo qué condiciones ocurrió la transformación. Así que no usaría nuestro enfoque de Tisleli sanubrutinib en un paciente que experimentó una transformación mientras recibía una terapia continua con acalabrutinib o sanubrutinib, lo cual ocurre en muchos pacientes porque es un enfoque de tratamiento común para ellos, tal vez un enfoque basado en proteínas personales, como el esquema PBO que mencioné de este estudio de fase 2, podría ser una opción razonable. Lo que vemos en nuestro estudio es que también los pacientes que recibieron inhibición covalente de BDK y recayeron y recibieron venetoclax, por ejemplo, y luego recayeron y después tuvieron una transformación, para ellos la opción parece ser, al menos en términos de la tasa de respuesta, no vimos un impacto fuerte de esta exposición previa necesariamente. Así que esto nuevamente indica que creo que para mí el principal factor para estratificar qué enfoque elegir es realmente la terapia específica previa para la LLC.
Y en realidad, por supuesto, la edad, creo que siempre si tienes un paciente elegible para trasplante, siempre intentaría buscar un enfoque que lo lleve a una buena remisión, a una remisión profunda. Así que no tiene sentido, digamos que tienes a ese paciente de 65 años con transformación de Richter, ponerlo en monoterapia con protobrutinib, porque esto no te llevará a una remisión profunda y suficiente para el trasplante. Lo sabemos sobre todo en el caso de Richter, como en muchas otras indicaciones y en particular en el de Richter, cualquier valor que esté más allá de la RC se asocia con recaídas muy tempranas y mortalidad post-trasplante. Así que intentaré todo lo que pueda, incluso si eso significa que nuestro trabajo es conseguir que los pacientes entren en remisión y puedan recibir un trasplante, porque también en nuestro conjunto de datos teníamos 8 pacientes que finalmente se sometieron a un trasplante y muchos de ellos son los que finalmente permanecieron en remisión. Excelente. Una última pregunta antes de concluir y esto irá más allá de las drogas. ¿Cuál es el papel de la RM en la LLC hoy en día? ¿Cuándo realizarla? ¿Y cómo podemos utilizarla para detener el tratamiento? Sí, esa sigue siendo una pregunta abierta, porque el concepto MIT puede realmente ser utilizado tanto para intensificar el tratamiento, diciendo que un paciente con MIT positivo requiere más o una terapia más intensiva, o decir que si un paciente alcanza la negatividad de RM en un punto temprano, se puede reducir y suspender el tratamiento antes. Ninguno de estos enfoques se ha establecido realmente en un ensayo clínico aleatorizado hasta ahora. Tenemos bastantes estudios de fase 2 que muestran que se puede hacer algún tipo de guía basada en ERM, así que la prueba de concepto ha estado ahí durante muchos años. El único estudio aleatorizado hasta la fecha es el estudio FLARE que mencioné. Mostró que la guía basada en ERM tiene una ventaja en la SLP e incluso en la supervivencia global sobre la terapia quimiohormonal y sobre la inhibición continua de BTK. Pero dado el diseño complejo y también el simple hecho de que fue un estudio académico, realmente no se puede utilizar para solicitar o conseguir reembolso. Así que es un poco desafortunado que no podamos realmente trasladar estos hallazgos a la práctica clínica rutinaria en este momento. El desafío, creo, para la implementación de la RM también es el hecho de que, estrictamente hablando, necesitamos ventajas profundas en la supervivencia global. Para que sea clínicamente significativo, prolongar la terapia en pacientes con ERM extenderá la SLP, especialmente en LLC, donde es una medida simple del recuento de linfocitos y del tamaño de los ganglios linfáticos. Y naturalmente, si estás administrando una terapia antiproliferativa activa con venetoclax y abdicanid también, naturalmente se retrasará el momento en que estos linfocitos aumenten. Una extensión de la SLP no es sorpresa y es difícil diseñar estos estudios de otra forma. Creo que la SLP sigue justificada como criterio principal. En la práctica clínica yo uso la MRD tal vez en una quinta parte de los pacientes. Es simplemente para pronóstico. Después de una terapia, el paciente me pregunta, bueno, ¿la terapia funcionó o no? Para dar una respuesta objetiva al paciente, evalúe la EMR en sangre periférica mediante citometría. 10 a la menos 4 ya es suficiente para dar una estimación aproximada de la duración de la remisión y el pronóstico, especialmente si conoces el estado de IGHV. Así que esa sería mi respuesta breve sobre eso. Fantástico. Para concluir, creo que la sesión de hoy realmente capturó el impulso y la emoción que actualmente están dando forma al campo de la LLC. Y después de Aisha 2025, está claro que estamos entrando en una nueva era donde la precisión, la profundidad de la respuesta y la individualización del tratamiento ya no son conceptos aspiracionales, sino realidades clínicas tangibles. Me gustaría extender mis más cálidas felicitaciones al doctor El Sawaf por su presentación sobresaliente y perspicaz, y en particular por su reciente publicación histórica en el New England Journal of Medicine. Creo que este trabajo ejemplifica el nivel de rigor científico y relevancia clínica que está redefiniendo los estándares de atención en la LLC y sin duda influirá en la práctica a nivel mundial. En nombre de Lich, gracias a todos por acompañarnos hoy y por su continuo compromiso en este campo tan dinámico y de rápido avance.
Como siempre, nuestra misión sigue siendo clara: traducir la ciencia más innovadora en un impacto real en el mundo, sin fronteras y en el mejor interés de nuestros pacientes. Esperamos continuar este camino juntos en los próximos meses. Cuídense mucho y hasta pronto.